Pero es que, como dice la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU ha pedido revisar la normativa sobre acrilamida en determinados productos alimentarios que se comercializan en Europa, entre ellos algunas marcas de papas fritas y de galletas. La acrilamida es una sustancia química que se genera al cocinar a elevadas temperaturas alimentos ricos en carbohidratos. Varios estudios señalan que en exceso puede aumentar el riesgo de cáncer. La concentración de acrilamida en los alimentos varía dependiendo del fabricante, del tiempo de cocción y del método y temperatura de este proceso. Pero vamos a profundizar más en este tema con una experta que es Carmen Rubio, es profesora de toxicología de la Universidad de La Laguna. Carmen Rubio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a las dos, un placer. Bueno, está claro que estos datos revelan que se está vigilando los contenidos de acrilamida en determinados alimentos por parte de organizaciones de consumidores. Aunque no es la primera vez que hablamos de la acrilamida, Carmen, cuéntanos, ¿en qué consiste exactamente? Bueno, pues agradecer a la OCU, lógicamente, que vuelva a poner sobre la mesa la preocupación que existe sobre la acrilamida en los alimentos. La acrilamida es un compuesto químico, como se ha dicho, que es un probable carcinógeno para los humanos. No hay datos epidemiológicos a largo plazo que aseguren que es un carcinógeno, pero sí existe una preocupación ante este efecto tóxico. Y, por tanto, tanto desde la Unión Europea como desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y desde todas las comunidades autónomas hay un seguimiento, una vigilancia sobre los niveles de acrilamida en los alimentos y especialmente en aquellos grupos de alimentos que habitualmente presentan unos niveles detectables. Entre ellos, pues las galletas, las patatas fritas, el café, todos los alimentos sometidos a un tostado, a una fritura y que tienen un color tostado o marrón en su superficie. Claro, porque a lo mejor cuando hablamos de alimentos que nosotros podemos preparar, incluso ya nuestras madres ya nos decían, bueno, la carne cuando la haces a la brasa y queda esas rayitas negras, eso es mejor no comérselo, o las papas fritas demasiado fritas. El problema está cuando son pues papas fritas de bolsa, que eso ya no lo vamos a controlar y pensamos que están perfectamente bien y a lo mejor ahí sí que se ha generado ese compuesto, ¿no? Bueno, realmente tenemos que, en seguridad alimentaria el riesgo cero no existe, tenemos que partir de eso. Entonces lo que ha hecho Europa es publicar un reglamento actualizado del año pasado sobre unos niveles recomendables, límites recomendables, por encima de los cuales pues el alimento no debería de seguir comercializándose con esos procedimientos. Entonces se obliga a las empresas, a las industrias alimentarias a seguir unos procedimientos que mitiguen, que reduzcan la concentración final de acrilamida en los productos comercializados. Entonces eso es lo que se está vigilando, que las industrias implementen unos procedimientos y unas medidas de mitigación de los niveles finales. Y comparto con la OCU, hay que decir, pues esa presión que hay que hacer a los reguladores de legislar más grupos de alimentos que presenten acrilamida deben de tener pues niveles recomendados. Entonces, por eso, pues bueno, esta cooperación que hacemos en algunas ocasiones OCU con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición es beneficiosa porque lo que hace es incentivar que haya más investigación, más campañas informativas. Hoy estamos volviendo aquí a hablar de la acrilamida, lo cual es bueno porque nuestra obligación es informar y formar a los consumidores y además tener en cuenta que la mayor parte de la acrilamida que consumen nuestra población se produce en casa. Claro. Entonces hay que enseñar al consumidor a cocinar y a procesar los alimentos para evitar aquellas técnicas culinarias que enriquecen y forman acrilamida. ¿Y cuáles son esas técnicas, Carmen, para que la gente lo tenga evitar en casa? Pues principalmente evitar la fritura a altas temperaturas, por encima de 170 grados. Entonces, eliminar del consumo pues aquellas patatas fritas o alimentos muy quemados, muy chamuscados, como decía Marta. Entonces, luego también la conservación de las patatas o de las papas antes de su fritura es importante. No comprar nunca papas con brotes, no almacenar y no conservar las papas en la nevera, sino conservarlas por encima de 8 grados de temperatura, jamás guardarlas en lugar oscuro, no freír patatas inmaduras o papas inmaduras y luego también preferir pues a lo mejor técnicas culinarias de horneado frente a la fritura. También las papas con fritura en microondas reducen la exposición del consumidor a la acrilamida. Entonces son, digamos, consejos que se pueden aplicar en el domicilio que lo que hacen es reducir la exposición total anual del consumidor Eso a con este respecto riesgo. a las papas, que es un alimento que consumimos mucho en Canarias. Luego está el pan, que a lo mejor se tuesta en la tostadora y hay gente que le gusta
ese por encima del dorado, que ya está tirando a demasiado oscuro, eso a lo mejor deberíamos evitarlo. Efectivamente, debemos de evitar todo lo que se tuesta, las croquetas fritas, los bistecs empanados, es decir, tiene que tener un color dorado, no un marrón oscuro. Entonces, siempre favorecer el amarillo dorado frente al marrón. Con todo alimento que esté más oscurecido tiene mayor contenido de acrilamida. Una tostada tiene que estar pues amarillenta, no tiene que estar negra o marrón. Sí, ya negra la tiramos, mejor que la desechemos, efectivamente. Bueno, y también se habla del café. ¿El café también es motivo de preocupación? Claro, porque se tuesta. Entonces tenemos un grano que es sometido a un proceso de tostado y en ese proceso de tostado, en las capas superiores, se forma acrilamida. Entonces, bueno, pues ahí las industrias productoras de café lo que están es implementando medidas de mitigación para que el tiempo de tostado se reduzca y así reducir los contenidos finales de acrilamida. Bueno, y claro, para aquella gente que a lo mejor esté un poco confusa, no entienda que a lo mejor lo de la acrilamida, el componente o el alto índice de composición de acrilamida lo va a encontrar en una etiqueta. Eso no se ve en la etiqueta. Para nada. Es decir, porque mucha gente puede estar pensando eso. Bueno, voy a la etiqueta, a las papas fritas de bolsa que me voy a comprar, a ver cuál es el contenido que tiene acrilamida. Eso no lo van a encontrar en la etiqueta, ¿no? No, la acrilamida es un compuesto tóxico que se genera durante el procesado de los alimentos, básicamente en alimentos cocinados en casa. Con respecto a las patatas fritas en bolsa o en restauración, pues no podemos tener los contenidos porque además son muy variables, son estacionales y por tanto no hay una normativa que exija recogerla en el etiquetado, porque además tendríamos que recoger pues otros 4.000 o más de componentes que existen en todos los alimentos. Además, las cantidades son mínimas, estamos hablando de cantidades de microgramos por kilogramo de peso. Entonces, en toxicología, lo importante no es una cantidad puntual de un momento dado de un bebé o de un lactante que toma una galleta con un alto contenido en acrilamida, sino es la frecuencia la regularidad, y el tiempo, ¿no? con la que consumimos ese producto. Exacto, ¿no? Por tanto, no en toxicología no es la dosis puntual, a menos que sea una dosis muy excesiva, sino la cronicidad, la exposición crónica a ese compuesto. Por tanto, las medidas europeas lo que tratan es de mitigar, lo mismo que hicimos con el azúcar y con la sal, es ir disminuyendo los niveles permitidos en los alimentos para a largo plazo disminuir la exposición del hombre, y en este momento se estima que este reglamento trata de disminuir entre un 10 y un 15% el nivel total de exposición de acrilamida en el consumidor europeo. Claro, no hay que alarmarse, pero sí es verdad que una persona con una edad media, que a lo mejor le gusta mucho pues, los fritos, a lo largo de su vida, a lo mejor sí que ha estado, sí, pues le gustan mucho las papas fritas o las croquetas o algo bastante común, a lo mejor pues a lo largo de su vida sí que ha asimilado su cuerpo una cantidad considerable. De acrilamida. Entonces hay que educar en hábitos alimentarios y por tanto el consumidor es corresponsable junto con las administraciones públicas y los operadores económicos, las industrias alimentarias, en prevenir los efectos nocivos de la acrilamida. Y hablando, antes decías, Carmen, de seguir investigando, ampliando a lo mejor esos análisis de determinados productos que se venden, y los últimos incorporados al mercado son esas chips en forma de vegetal que mucha gente lo atribuye a un alimento saludable. Ahí también tenemos que tener especial cuidado con la acrilamida, ¿no? Efectivamente, aquí comparto con la OCU y de hecho ya hay una sensibilización en Europa de establecer unos límites de recomendación sobre estas nuevas chips derivadas de productos vegetales como remolacha, batata u otras verduras que lógicamente también tienen pequeñas trazas de acrilamida. Algo han sufrido el mismo proceso, al fin y al cabo. O sea, que no puede parecer más sano por el hecho de que sean a lo mejor otras verduras que no sean las papas, ¿no? Puede ser más sano desde otro punto, más nutritivo desde otro punto, pero en cuanto a los niveles de acrilamida, suponemos que los niveles de acrilamida de unos chips vegetales frente a los de las chips de papas son similares. Bueno, pues son algunos consejos que debemos tomar, porque sabemos que en casa también se produce la acrilamida con la cocción de determinados alimentos, y como siempre Carmen Rubio nos ha dado las pautas clave. Carmen Rubio, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Hasta la próxima.